El sol caía con fuerza sobre la Ciudad de México, pintando de oro los muros antiguos y las cúpulas que rodeaban la Plaza Mayor. Entre el bullicio de turistas, vendedores ambulantes y el sonido lejano de un organillero, un joven de mirada inquieta avanzaba con paso acelerado. Se llamaba Diego Hernández. Tenía 24 años y un sueño que lo mantenía despierto noche tras noche: descubrir la verdad detrás de una serie de manuscritos coloniales que había heredado de su abuelo. Diego no era un investigador profesional, pero su pasión por la historia lo llevaba a pasar horas en la biblioteca de la UNAM, escudriñando mapas antiguos y crónicas olvidadas. Su abuelo, un hombre reservado que había trabajado como restaurador en la Catedral Metropolitana, le había confiado una caja de madera antes de morir. Dentro había papeles amarillentos, escritos con una caligrafía firme y extraña, que hablaban de un secreto enterrado bajo las piedras del corazón de la Nueva España. ¿Y si todo esto es solo una fantasía?, se preguntaba Diego mientras se sentaba en una de las bancas de la plaza. Sin embargo, algo en esas páginas lo empujaba a seguir. Había símbolos, coordenadas y hasta un nombre repetido varias veces: Isabel de Montoya, una mujer noble del siglo XVII que, según los registros oficiales, había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Mientras observaba el ir y venir de la gente, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Tú también viniste por los manuscritos? Diego levantó la vista sorprendido. Frente a él estaba una joven de cabello oscuro, recogido en una trenza, y unos ojos que parecían guardarlo todo: secretos, rabia y determinación. ¿Perdón?, respondió él, con evidente desconcierto. No te hagas. Sé que tienes los papeles. Mi nombre es Camila Robles, y llevo meses investigando lo mismo que tú. Diego dudó. ¿Cómo podía esa desconocida saber de los documentos? Su abuelo apenas había mencionado el tema, y él nunca los había mostrado a nadie. No entiendo de qué hablas, contestó intentando sonar firme. Camila sonrió de forma enigmática, sacó de su mochila una hoja desgastada y se la extendió. Diego la tomó con cautela. Era idéntica a las que él guardaba en la caja. La tinta, los símbolos, hasta el nombre de Isabel de Montoya. En ese momento, su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Diego, casi en un susurro. Digamos que no soy la única con un abuelo que sabía demasiado. Pero a diferencia de ti, yo no tengo tiempo que perder. Algo se avecina, y si no nos movemos rápido, otros lo harán primero. La desconfianza llenó el aire. A Diego le parecía imposible confiar en alguien que aparecía de la nada con tantas certezas. Y aún así, había una extraña sensación de destino en ese encuentro. Un grito los interrumpió. En la esquina de la plaza, un hombre corpulento, vestido con traje oscuro a pesar del calor, los observaba con demasiada atención. En sus manos sostenía un celular, apuntándolo hacia ellos. Diego apenas alcanzó a ver un anillo dorado en su dedo, un emblema en forma de serpiente devorándose la cola. Camila se tensó. «Tenemos que irnos ya», dijo con voz apremiante. Diego dudó por un instante, pero la urgencia en los ojos de ella lo convenció. Ambos se levantaron y comenzaron a caminar rápido hacia una de las calles laterales. El hombre del anillo lo siguió sin prisa, como si supiera que tarde o temprano no podrían escapar. Mientras avanzaban entre el gentío, Diego preguntó en voz baja: «¿Quién es ese tipo?». «Uno de ellos. Los llaman los custodios. Han protegido este secreto durante siglos, y eliminarán a cualquiera que intente descubrirlo». El corazón de Diego se aceleró aún más. No solo estaba enfrentando un misterio histórico, sino que ahora parecía involucrado en un juego de poder mucho más peligroso de lo que había imaginado. Corrieron por un callejón estrecho, con paredes cubiertas de grafitis y olor a humedad. Camila parecía conocer el camino, pues giraba en las esquinas sin dudar. Al final, entraron a un viejo edificio de piedra. Una vez dentro, ella cerró la puerta con un cerrojo oxidado y ambos quedaron en penumbras. «Necesito que confíes en mí», dijo Camila, respirando agitada. «Lo que tenemos en las manos no es solo historia antigua. Es una clave. Y si logramos descifrarla, podríamos encontrar algo que cambiará nuestra vida para siempre o terminar con ella». Diego tragó saliva. El eco de sus palabras lo envolvía como un destino inevitable. «Está bien», respondió, intentando sonar más valiente de lo que realmente se sentía. «Pero quiero saber todo lo que sabes». Camila lo miró fijamente, y por un momento el silencio fue absoluto. Afuera,
Los ruidos de la ciudad parecían lejanos, como si hubieran entrado a otro mundo. Finalmente, ella habló. Todo empezó hace 400 años, con una mujer llamada Isabel de Montoya. La narración de Camila se extendió como un río, arrastrando a Diego hacia un pasado lleno de intrigas, secretos coloniales y traiciones familiares. El aire estaba impregnado de misterio, y aunque Diego aún no lo sabía, aquel encuentro en la Plaza Mayor sería el inicio de la aventura más peligrosa y reveladora de su vida. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, como si el viento trajera consigo secretos que aún no se habían revelado. El sol iluminaba las calles de San Miguel de las Colinas, ese pequeño pueblo que parecía detenido en el tiempo, con sus casas coloniales de paredes encaladas y balcones llenos de bugambilias moradas y rojas. El repique de las campanas de la iglesia marcaba las 9, y la plaza principal comenzaba a llenarse de comerciantes, niños corriendo detrás de un balón improvisado y ancianos que jugaban dominó en las bancas de piedra. Mariana caminaba lentamente por la plaza, con un cuaderno apretado contra su pecho. Había pasado la noche entera pensando en las palabras del abuelo, en esas historias de un secreto escondido hacía más de 100 años. La intriga la mantenía despierta, y ahora, con la luz del día, algo dentro de ella la empujaba a seguir investigando. ¿Será cierto lo que me contó?, se preguntaba en silencio. ¿O solo eran recuerdos confundidos por la edad? Fue entonces cuando lo vio. Sentado bajo la sombra de un árbol de jacaranda, un joven de cabello negro y desordenado, con una libreta idéntica a la suya. Vestía de manera sencilla, jeans gastados y una camisa blanca que parecía recién planchada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un instante ambos quedaron inmóviles, como si el mundo alrededor se hubiera detenido. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa nerviosa. «Te vi ayer en la casa del abuelo. Eres su nieta, ¿verdad?». Mariana asintió, algo sorprendida. «Sí. ¿Y tú?». El joven cerró su libreta y se acercó. «Me llamo Emilio. Soy investigador de la universidad en la ciudad. Tu abuelo me pidió ayuda para recopilar parte de la historia del pueblo». Mariana frunció el ceño. El abuelo no le había dicho nada de eso. ¿Mi abuelo? ¿De verdad? Él nunca me mencionó nada. Emilio sonrió de manera misteriosa. Porque no todos están listos para escuchar. Él piensa que tú y yo tenemos algo en común. Las palabras quedaron flotando en el aire. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, la atención de ambos se desvió hacia un hombre mayor que caminaba apresurado por la plaza. Era don Fermín, el cronista del pueblo, conocido por su carácter hosco y su memoria prodigiosa. Llevaba bajo el brazo un viejo legajo de papeles y murmuraba entre dientes. Mariana alcanzó a escuchar claramente una frase. «El mapa, nadie debe encontrar el mapa». La sangre de Mariana se heló. Emilio también lo escuchó. Se miraron, sabiendo que no era coincidencia. «¿Escuchaste?», susurró Mariana. «Sí», respondió Emilio. «El mapa». Ambos lo siguieron discretamente hasta la esquina de la plaza. Don Fermín entró a una pequeña biblioteca polvorienta, un lugar donde casi nadie entraba ya. Mariana respiró hondo. Si mi abuelo tenía razón, ahí dentro vamos a encontrar algo grande. Emilio la miró con seriedad. Pero tenemos que tener cuidado. Si don Fermín oculta algo, seguramente no quiere que nadie lo descubra. Los dos cruzaron la puerta, que rechinó como si protestara ante la intromisión. El olor a papel viejo y madera húmeda los envolvió. Estantes altos repletos de libros cubiertos de polvo los observaban en silencio. En el centro de la sala, sobre una mesa desgastada, don Fermín desplegaba un pergamino amarillento. Mariana, escondida tras un librero, alcanzó a ver símbolos extraños y líneas que se cruzaban como caminos. Era un mapa, sin duda, pero no de calles comunes. Parecía señalar cuevas, montañas y un lugar marcado con una X roja. En ese momento, el corazón de Mariana latía tan fuerte que temió que don Fermín la escuchara. Emilio puso una mano en su hombro para calmarla, y por primera vez, Mariana sintió que no estaba sola en esa búsqueda. De repente, don Fermín levantó la vista. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz ronca. El silencio se volvió insoportable. Emilio la tomó del brazo y la jaló hacia la salida, apenas evitando ser vistos. Afuera, ambos respiraron agitados. «Definitivamente», dijo Emilio, con los ojos brillando de emoción,
ese mapa es real. Mariana, con la voz temblorosa, murmuró. Entonces, la historia del abuelo también lo es. La plaza, que minutos antes parecía un lugar tranquilo, ahora se había convertido en el escenario de un misterio que los arrastraba hacia lo desconocido. El secreto que había permanecido oculto por más de un siglo estaba a punto de revelarse, y ellos estaban justo en el centro de todo. El amanecer caía sobre la Ciudad de México, tiñendo de tonos dorados los muros antiguos del centro histórico. Mientras la ciudad despertaba, Julia caminaba con paso decidido hacia la Biblioteca Nacional, donde la esperaba un hallazgo que marcaría un antes y un después en su investigación. En sus manos llevaba un cuaderno lleno de notas, dibujos y mapas trazados con la precisión de alguien obsesionada con cada detalle. A pesar de las advertencias de su mentor, don Ignacio, ella estaba convencida de que el secreto que buscaba no estaba en los archivos más conocidos, sino en aquellos documentos olvidados que nadie se atrevía a revisar. El bibliotecario, un hombre mayor con lentes gruesos y mirada desconfiada, la recibió con un gesto seco. «¿Otra vez aquí, señorita Julia? ¿No descansa nunca?», preguntó con ironía. Ella sonrió. «Descansaré cuando encuentre lo que busco». Entre pasillos interminables y estantes cargados de polvo, Julia se adentró en una sala olvidada, una de esas que rara vez alguien pisa. Ahí, bajo una capa de polvo y telarañas, encontró un cofre de madera tallada con símbolos extraños. No era parte del inventario. No estaba registrado. Era como si ese cofre hubiera esperado décadas, quizás siglos, a que alguien lo descubriera. Al abrirlo, un olor a papel antiguo inundó la sala. Dentro, reposaba un códice, escrito en una mezcla de náhuatl y castellano antiguo, acompañado de ilustraciones de templos, sacrificios y símbolos solares. En una de las páginas, un dibujo resaltaba con fuerza, un sol partido en cuatro, rodeado de figuras que parecían guerreros. Julia comprendió de inmediato lo que tenía frente a sus ojos. Ese códice no era un simple registro. Era una guía, una advertencia, quizá incluso una profecía. El texto hablaba de un linaje oculto que custodiaba el poder de los antiguos dioses y de una reliquia capaz de inclinar el destino de naciones enteras. De repente, un ruido la sobresaltó. La puerta de la sala se cerró de golpe. Julia se dio vuelta con rapidez, pero no había nadie. El corazón le latía a 1000 por hora. Tomó el códice y lo guardó entre sus cosas, sabiendo que lo que había encontrado era demasiado valioso para dejarlo ahí. Al salir de la biblioteca, notó algo inquietante. Un hombre con sombrero oscuro la observaba desde la acera de enfrente. No hizo ningún movimiento, pero sus ojos seguían cada uno de sus pasos. Julia apretó el códice contra su pecho y apuró el paso. Algo le decía que, a partir de ese momento, ya no estaba sola en su búsqueda. Esa noche, en el pequeño departamento donde vivía, colocó el códice sobre la mesa. Lo repasó hoja por hoja bajo la luz tenue de una lámpara. Descubrió un símbolo repetido en varias páginas, un jaguar devorando un corazón. Don Ignacio le había hablado de ese emblema. Pertenecía a una sociedad secreta llamada la Orden del Sol Negro, un grupo que, según las leyendas, había protegido y manipulado secretos ancestrales desde la época de la conquista. De pronto, un golpe seco en la ventana la hizo sobresaltar. Julia corrió a mirar, pero solo alcanzó a ver una sombra que desaparecía entre los callejones. La sensación era clara. Alguien más sabía que ella tenía ese códice. Con el miedo corriéndole por las venas, Julia entendió que su vida ya no sería la misma. El códice no solo contenía respuestas, sino también un peligro mortal. Y mientras lo sostenía entre sus manos temblorosas, susurró para sí misma: «Si esto es verdad, estoy frente a algo mucho más grande de lo que jamás imaginé». Lo que Julia no sabía era que esa misma noche, en un salón secreto iluminado por velas, miembros encapuchados de la orden brindaban por su descubrimiento. Porque, en realidad, todo estaba planeado. Julia no había encontrado el códice por accidente. Ellos habían dejado que lo encontrara. La luna creciente iluminaba tenuemente el callejón donde Alejandro se había citado con el Gavilán, un hombre que todos temían en los barrios bajos de la Ciudad de México. Su apodo resonaba como un susurro entre paredes húmedas y cantinas olvidadas. Decían que era capaz de conseguir cualquier cosa, desde documentos falsos hasta información sobre políticos y empresarios. Nadie sabía realmente a quién servía, pero todos coincidían en algo: meterse con él era cavar tu propia tumba. Alejandro, con la respiración acelerada, ajustó la chaqueta y caminó decidido. Sabía que esta reunión podía cambiar el rumbo de su investigación o enterrarlo de una vez por todas.
A su lado, Lucía lo seguía con pasos firmes, aunque en el fondo sentía el vértigo de estar cruzando una línea de la que ya no habría retorno. El gavilán apareció desde las sombras, con un sombrero ancho y un cigarro encendido. Su voz grave rompió el silencio. «Así que tú eres el periodista que anda preguntando más de lo debido», dijo mientras soltaba una bocanada de humo. «Soy Alejandro Torres. Y no estoy aquí para perder el tiempo», respondió él, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. El gavilán rió. No era una risa cálida, sino seca, como el sonido de un cuchillo contra una piedra. ¿Valiente o tonto? Tal vez las dos cosas. Después de unos segundos de tensión insoportable, sacó de su abrigo un sobremanila, amarillento por la humedad. Lo arrojó a los pies de Alejandro. Ahí tienes nombres, cuentas, transferencias, pruebas de que lo que tú sospechas es apenas la punta del iceberg. Lucía lo tomó rápidamente y lo guardó en su bolso, consciente de que ese documento podía costarles la vida. Pero antes de que pudieran marcharse, el gavilán se inclinó hacia ellos, con una mirada tan afilada como una navaja. Nada es gratis. Ahora ustedes me deben un favor. Y cuando llegue el momento, vendrán a pagar. Alejandro tragó saliva. Sabía que había sellado un pacto oscuro, un trato con alguien que no conocía lealtades ni perdón. Sin embargo, lo aceptó, porque la verdad que buscaban era más grande que sus miedos. Caminaron de regreso entre el ruido distante de sirenas y perros callejeros. Lucía rompió el silencio. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer?, preguntó con voz temblorosa. Lo sé, respondió Alejandro, mirando hacia el horizonte iluminado por la ciudad. Pero si esto nos acerca a la verdad, valió la pena. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a partir de ese instante, alguien ya los estaba siguiendo. Una silueta invisible en la penumbra, que también tenía interés en esas pruebas. Y ese alguien no dudaría en eliminar cualquier obstáculo. La noche se cerraba sobre ellos como un manto pesado, y en ese momento comenzó la verdadera cacería. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. La brisa fresca corría entre los árboles y el sonido de los grillos se mezclaba con el murmullo lejano del río. Era el tipo de atardecer que, en los pueblos antiguos de México, siempre parecía anunciar algo importante, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para un acontecimiento mayor. Sofía y Miguel avanzaban por el sendero de tierra acompañado por piedras volcánicas, mientras el abuelo don Ernesto caminaba unos pasos detrás de ellos, observando con atención cada detalle. Desde que habían encontrado el mapa escondido en la caja de madera, todo había cambiado. Ya no era solo una aventura, era una misión que los conectaba con algo más grande, algo que llevaba siglos esperando ser descubierto. De pronto, el aire se volvió más pesado. Los tres lo sintieron. Era como si el bosque guardara silencio, como si incluso los animales hubieran detenido sus movimientos. En medio de ese silencio, un crujido fuerte se escuchó a unos metros delante. Una figura emergió de entre los árboles, tan inesperada que Sofía se llevó la mano al pecho. Era un hombre de edad indefinida. Su piel estaba curtida por el sol, y su cabello largo y oscuro estaba adornado con plumas de quetzal y collares de jade. Vestía ropas sencillas, pero sus ojos, negros y profundos, transmitían un poder ancestral. Caminaba apoyado en un bastón tallado con símbolos que parecían brillar tenuemente bajo la luz del ocaso. «Han llegado hasta aquí», dijo con voz grave, casi como un eco que vibraba en el aire. «Pero el camino no es para cualquiera». Miguel dio un paso hacia adelante, con el mapa en la mano. «Estamos buscando el antiguo templo, el que aparece en este dibujo. Necesitamos saber si es real». El hombre observó el mapa sin tocarlo. Luego levantó la mirada hacia ellos y esbozó una ligera sonrisa. «Ese templo existe, pero no todos los que lo buscan lo encuentran. Solo los que tienen el corazón firme y la mente clara pueden seguir adelante». Sofía, aunque sentía miedo, se armó de valor y preguntó: «¿Quién es usted?». El hombre apoyó su bastón en la tierra y con voz solemne respondió: «Soy el guardián del camino. Durante generaciones, mi familia ha protegido este sendero. Mi tarea no es impedir que lleguen, sino asegurarme de que aquellos que lo intenten estén preparados». Don Ernesto frunció el ceño, recordando las historias antiguas que había escuchado en su juventud. «Eres uno de los herederos de la tradición tolteca, ¿verdad? Los guardianes del conocimiento sagrado». El hombre asintió lentamente.
Así es. Y antes de permitirles continuar, deberán responderme algo. No se trata de acertijos ni de palabras mágicas, sino de algo mucho más profundo. Los tres se miraron entre sí, nerviosos. El guardián levantó la mano y señaló a Sofía. Dime, ¿qué es lo que más temes perder si llegas al templo? El corazón de Sofía latió con fuerza. Durante un instante, pensó en inventar una respuesta rápida, pero la mirada del guardián parecía atravesar cualquier mentira. Tragó saliva y respondió con sinceridad. Temo perder a mi familia. Temo que este viaje nos divida en lugar de unirnos. El hombre inclinó la cabeza y una chispa brilló en sus ojos. Luego señaló a Miguel. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más deseas encontrar? Miguel respiró hondo, apretando el mapa entre sus manos. Quiero encontrar la verdad. No me importa si es grande o pequeña, pero necesito saber que todo esto no es solo un cuento. Quiero demostrar que lo imposible puede ser real. El guardián lo observó en silencio por unos segundos y luego se volvió hacia don Ernesto. ¿Y tú, anciano, qué estás dispuesto a sacrificar? Don Ernesto miró al horizonte, donde el sol ya estaba escondiéndose detrás de las montañas. Su voz salió firme, aunque con un dejo de tristeza. Estoy dispuesto a sacrificar mis últimos años de paz, si eso significa que ellos tendrán un futuro con esperanza. El guardián cerró los ojos y golpeó el suelo con su bastón. En ese instante, el viento sopló con fuerza y las hojas de los árboles giraron en un torbellino luminoso. Cuando todo se calmó, él abrió los ojos y habló. Pueden continuar. El templo no está lejos, pero el verdadero desafío comienza ahora. El mapa los guiará, pero el corazón será su brújula. Con esas palabras, el guardián se dio media vuelta y desapareció lentamente entre la niebla que empezaba a cubrir el bosque. Sofía, Miguel y don Ernesto quedaron en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Habían pasado la primera prueba, pero sabían que lo más difícil estaba por venir. El templo no era solo un lugar en la selva, era un destino que pondría a prueba todo lo que eran. La noche había caído sobre el pueblo, pero nadie lograba dormir. Desde la ventana de su cuarto, Sofía observaba cómo el viento agitaba las ramas de los árboles, haciendo que parecieran manos que querían atrapar a cualquiera que pasara. Las últimas semanas habían sido un torbellino de sucesos, desapariciones misteriosas, rumores de pactos con fuerzas oscuras y un clima de desconfianza que crecía como una sombra interminable. El silencio se interrumpió con un golpe seco en la puerta. Sofía bajó las escaleras con el corazón latiendo a toda prisa. Al abrir, encontró a Tomás, empapado por la lluvia y con la respiración entrecortada. No tenemos mucho tiempo, dijo él, con la voz cargada de urgencia. Lo descubrí todo, y no vas a creer quién está detrás de esto. Sofía lo hizo pasar, y al cerrar la puerta, Tomás miró hacia la ventana como si temiera ser seguido. Se sentaron junto a la mesa de madera iluminada apenas por una vela, y él comenzó a hablar. No es un accidente lo que pasa en el pueblo. Alguien de aquí está entregando información, guiando a esas fuerzas que nos persiguen. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había sospechas, sí, pero escucharlo de esa forma lo hacía más real, más aterrador. ¿Quién?, preguntó con voz temblorosa. Tomás dudó un instante antes de pronunciar el nombre. Mateo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mateo era el amigo de la infancia de Sofía, el que siempre había estado a su lado, el que todos consideraban incapaz de hacer daño. No, no puede ser, susurró Sofía. Él jamás nos traicionaría. Tomás golpeó la mesa con el puño. Lo vi con mis propios ojos. Se reunió en secreto, entregó papeles, mapas del pueblo, y no estaba obligado. Lo hizo porque quiso. La vela parpadeó, como si las paredes mismas escucharan el secreto. Afuera, un trueno retumbó en el cielo. Sofía se llevó las manos al rostro, confundida, mientras la duda se clavaba en su corazón. En ese momento, un golpe más fuerte que el primero resonó en la puerta. Ambos se quedaron inmóviles. ¿Esperas a alguien?, preguntó Tomás, en voz baja. Sofía negó con la cabeza. Se acercaron lentamente y, cuando abrieron, ahí estaba Mateo, mojado por la tormenta, con una mirada extraña que oscilaba entre la tristeza y la determinación. Necesito hablar con ustedes, dijo con un tono grave. Pero deben escucharme antes de juzgar. El aire se volvió denso. Sofía lo miró fijamente,
buscando en su rostro alguna señal de verdad. Tomás apretó los dientes, listo para enfrentarlo. Mateo entró y cerró la puerta con fuerza. Caminó hacia la mesa y dejó caer un sobreempapado. No todo es lo que parece, añadió. El corazón de Sofía golpeaba su pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. La tensión era insoportable. ¿Sería Mateo un traidor o alguien que jugaba un papel más profundo en aquella oscura trama? La vela volvió a parpadear, y en ese instante, se escuchó un ruido extraño en el exterior. Pasos. Susurros. El pueblo ya no dormía. Las sombras se estaban acercando. Sofía sintió que la decisión que tomarían esa noche cambiaría su destino para siempre. La noche había caído sobre Puebla con un peso extraño, casi insoportable. La ciudad, iluminada por faroles amarillentos, parecía guardar la respiración. Los pasos de Lucía resonaban en el empedrado, apresurados, mientras se dirigía al antiguo convento donde la Hermandad del Silencio celebraría su reunión secreta. Sabía que aquella sería la noche decisiva. O salía viva con la verdad en las manos, o no salía jamás. Dentro del claustro, velas encendidas iluminaban las paredes de piedra, proyectando sombras que parecían figuras acechantes. Los miembros de la hermandad se reunían con túnicas oscuras, sus rostros cubiertos. En el centro, un altar con documentos sellados y símbolos antiguos, el corazón del secreto que tantos habían protegido durante siglos. Lucía, oculta tras una columna, observaba mientras su respiración se aceleraba. Juan, escondido en la galería superior, mantenía el mosquete listo para cubrirla en caso de que algo saliera mal. Mateo, el historiador, tenía en sus manos un cuaderno con notas que, según él, podían desvelar el verdadero origen del linaje de los fundadores de Puebla. «Esta es nuestra única oportunidad», susurró Mateo, apenas audible. «Si logramos exponer sus planes, toda la ciudad sabrá la verdad». Lucía asintió, pero sus ojos estaban fijos en el líder de la hermandad, un hombre de voz grave y movimientos calculados, que hablaba con un poder casi hipnótico. «Hermanos», proclamó, «ha llegado la hora de cumplir el juramento. Lo que fue ocultado durante siglos será finalmente reclamado. Y nadie, absolutamente nadie, podrá detenernos». Un murmullo recorrió la sala. Algunos golpearon el suelo con bastones en señal de aprobación. Lucía apretó los puños. Todo en su interior le gritaba que debía actuar ya, pero el miedo la paralizaba. Fue entonces cuando Juan, desde lo alto, le hizo una señal con la mano. Era el momento. Lucía salió de entre las sombras, su voz firme, aunque el corazón le latía como un tambor de guerra. «Basta de mentiras. El pueblo tiene derecho a saber la verdad». Un silencio helado se apoderó del claustro. Todos giraron hacia ella. Los rostros encapuchados ocultaban expresiones, pero el aire se llenó de hostilidad. El líder entrecerró los ojos. ¿Quién osa interrumpir nuestro juramento? Lucía sostuvo la mirada, aunque su cuerpo temblaba. Soy Lucía Hernández, hija de esta tierra, y no permitiré que sigan manipulando nuestra historia. La verdad se va a escuchar esta noche. Un rugido de indignación estalló entre los encapuchados. Algunos avanzaron hacia ella, pero Juan disparó al aire desde la galería. El estruendo del mosquete retumbó en las paredes. «Nadie se mueve», gritó Juan. «El primer que dé un paso caerá». El caos se desató. Velas cayeron, la penumbra se volvió más espesa, y el olor a pólvora impregnó el aire. Mateo, aprovechando la confusión, corrió hacia el altar y tomó los documentos sellados. «Aquí está todo, la prueba que necesitamos», exclamó, alzando los papeles. Lucía se giró hacia la hermandad y con voz cargada de furia y dolor gritó: «Ustedes juraron proteger Puebla, pero en realidad solo protegían sus propios intereses. Han manipulado generaciones enteras. Esta noche, su secreto muere». El líder avanzó hacia ella lentamente, como un depredador. Sus ojos brillaban con ira. «Si hablas, niña insolente, no verás la luz del amanecer». Pero antes de que pudiera levantar la mano, Lucía rasgó el sello de los documentos y comenzó a leer en voz alta, su voz temblando pero clara. En el año de 1531, bajo juramento, se ocultó la verdad de los fundadores de Puebla. No fueron santos ni héroes, sino hombres que traicionaron a su propio pueblo, vendiendo tierras y sangre al mejor postor. Un murmullo horrorizado estalló entre los presentes. Algunos encapuchados se quitaron las capuchas,
incapaces de seguir encubriendo aquella mentira. «Es mentira», gritó el líder, aunque su voz sonaba más desesperada que firme. Lucía lo enfrentó, sus ojos ardían. «No, es la verdad que ustedes enterraron. Y ahora todo el pueblo lo sabrá». El líder levantó un puñal, dispuesto a silenciarla para siempre. Juan, desde arriba, apuntó con su mosquete. El tiempo pareció detenerse. Lucía, con la respiración contenida, sostuvo la mirada del enemigo. En ese instante, un fuerte estruendo de campanas rompió el aire de la ciudad. Eran las campanas de la Catedral de Puebla, repicando con furia en plena medianoche, como si la propia ciudad despertara del silencio. Los documentos temblaron en las manos de Lucía. Los rostros de los encapuchados reflejaban miedo, como si comprendieran que el secreto ya no podía ser contenido. El líder retrocedió, gritando: «No permitiré que destruyan siglos de poder». Pero ya era tarde. El grito de la verdad había sido lanzado al mundo. Lucía supo, en lo más profundo de su alma, que nada volvería a ser igual. La noche había sido larga, pero las primeras luces del amanecer iluminaban el cielo de Tenochtitlán con tonos dorados y rojizos. Los templos y palacios parecían arder en un fuego divino, y la ciudad se llenaba del murmullo de miles de voces. Comerciantes preparando sus puestos, mujeres moliendo maíz, niños corriendo por las calzadas. A pesar de las tensiones recientes, ese día estaba marcado por un aire distinto, casi de esperanza. Itzcoatl, el joven que había iniciado esta travesía lleno de dudas, se encontraba de pie frente al templo mayor. Sus ojos recorrían la ciudad que tanto amaba. Había visto conspiraciones, había sentido el peso del miedo, había luchado contra la traición y había estado a punto de perderlo todo. Pero también había encontrado lealtad en amigos inesperados, sabiduría en maestros que confiaron en él y, sobre todo, el valor para decidir su propio destino. Hoy no solo termina una historia, dijo en voz baja, como si hablara con los dioses. Hoy comienza una nueva. A su lado estaba Xóchitl, con su mirada firme y el corazón valiente de quien nunca dudó en defender lo que amaba. Ella había sido más que una aliada, su guía en momentos de confusión, su fuerza cuando el miedo lo paralizaba. El pueblo está listo, le aseguró. Ya no tiene miedo. Ellos creen en ti y en lo que representas. No muy lejos, Tlacaelel, su mentor y estratega incansable, observaba con un gesto de orgullo contenido. Había enseñado a Itzcoatl que el poder no se trataba solo de dominar, sino de inspirar, de dejar una huella que trascendiera la muerte. Mientras tanto, la plaza principal se llenaba de ciudadanos. Había nobleza, campesinos, comerciantes, guerreros y hasta los más humildes cargadores de canoas. Todos esperaban escuchar las palabras que marcarían el inicio de una nueva era. El sacerdote mayor levantó la voz para anunciar la llegada del joven que, contra todas las probabilidades, había sobrevivido a la conspiración y a la sombra de la traición. El silencio se extendió como un manto sagrado. Itzcoatl respiró hondo y dio un paso al frente. Recordó cada batalla interna, cada decisión arriesgada, cada lágrima derramada en el camino. Entonces, habló. Hermanos y hermanas de Tenochtitlán, hoy estamos aquí porque sobrevivimos. Resistimos la traición, resistimos el miedo, resistimos el peso de quienes quisieron vernos caer. Pero aquí estamos, de pie. Y no porque seamos invencibles, sino porque estamos unidos. Un murmullo emocionado recorrió la multitud. Desde este día, juramos que ningún enemigo externo ni interno decidirá nuestro destino. Juramos que los dioses no nos dieron esta tierra para verla destruida, sino para verla florecer. Y juro que mi vida no me pertenece ya, sino a cada uno de ustedes. Las palabras resonaron en los muros del templo y en los corazones de la gente. Muchos levantaron los brazos, otros cayeron de rodillas en señal de respeto. Era el nacimiento de una nueva fuerza, de un nuevo espíritu colectivo. Xóchitl lo miró con lágrimas en los ojos. Sabía que la lucha no había terminado, que aún habría guerras y enemigos, pero también sabía que Itzcoatl ya no era el mismo joven indeciso del inicio. Se había convertido en un líder. Tlacaelel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había sembrado la semilla, y ahora veía cómo brotaba un árbol fuerte que daría sombra a generaciones futuras. Mientras el sol ascendía, iluminando por completo la ciudad, todos entendieron que no estaban presenciando solo un discurso, sino un momento histórico. Una era terminaba, y otra comenzaba.
El eco de los tambores se mezcló con los gritos de victoria, y Tenochtitlán despertó más fuerte que nunca. Así, con la luz del amanecer bañando la gran ciudad, se cerraba una historia de conspiraciones, sacrificios y valentía, para dar inicio a otra, la historia de un pueblo que aprendió a levantarse de sus cenizas y a forjar su propio destino.